los medicamentos y esto pone en riesgo la vida de miles de personas que dependen de estos tratamientos médicos para vivir. Y es el caso de por lo menos 77.000 pacientes con VIH, que este mes se quedarían sin tratamiento de antirretrovirales debido a que se está terminando el inventario que distribuye el Programa Nacional del VIH-Sida del Ministerio de Salud. Organizaciones denuncian que el ministro Luis López no ha firmado desde junio las órdenes de compra a la OPS, por lo que falta el 80% de las medicinas por las infecciones por retrovirus. Dentro de las personas afectadas hay 1.800 niños que necesitan estos elementos por 2 años y medio para reducir la carga viral. Además, mujeres embarazadas requieren tomar dosis específicas para evitar contagiar a sus hijos durante la etapa de gestación. Un tema que profundizamos a esta hora con Alberto Nieves, es el director de la organización Acción Ciudadana contra el SIDA. Gracias por estar con nosotros desde Caracas. Bienvenido. Buenas tardes, señor Sanabria. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué va a pasar con estas más o menos 77.000 personas? Si estas personas dejan de recibir sus medicamentos el próximo mes, ¿a qué tipo de afecciones se verían expuestas? Bueno, señor Sanabria, lamentablemente no tengo respuesta. Lo que sí le puedo decir es que nosotros esperamos que el ministro de Salud firme estas órdenes de compra para 77.000 personas. Estamos hablando de hombres, de mujeres, de niños, de personas de todas las edades, sobre todo las personas con mayor situación de pobreza extrema que está viviendo en Venezuela. Realmente es una gran incertidumbre y esperamos que el hecho de que el ministro no firme, esperamos que esto no sea una sentencia de muerte. Estamos muy preocupados, hemos venido tratando de conversar con el señor ministro. Lamentablemente no hay eco. La Defensoría del Pueblo, que es el que debería ser el que velar por los derechos humanos de las personas con VIH, de acuerdo a la ley de la promoción y protección del derecho a la igualdad de las personas con VIH, también no da respuesta. Justamente ahora en la mesa de diálogo que hubo en República Dominicana el día 1 de diciembre, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, y el día de ayer, se produjeron algunas conversaciones en diálogo para ver, y entre uno de los temas estaba el canal, exigirle al gobierno venezolano que aceptara el canal humanitario. Lamentablemente, ayer en la tarde escuchamos unas declaraciones del ciudadano ministro donde decía que él no iba a aceptar el canal humanitario. Obviamente entendemos que no lo pueden aceptar porque ellos son los responsables de toda esta dramática, de ese desastre y de esta tragedia que estamos viviendo en Venezuela. Estamos hablando de millones y millones de personas que están con enfermedades de situación crónica, y de las cuales 77.000 son las que están recibiendo tratamiento. Existe un número importante, casi más del 50%, que son nuevos casos que requieren tratamiento antirretroviral, pero que no están incluidas en la lista del 77.000. Sí, señor Nieves, y es que precisamente llama la atención que un tema humanitario, un tema de salud pública, de ciudadanos que necesitan con urgencia sus medicamentos, llegue a la instancia de una negociación política. Pareciera como si estos enfermos, como si la necesidad de los venezolanos fuera una moneda de cambio para una situación política que se está discutiendo y que genera muchas tensiones desde hace mucho tiempo. ¿Ustedes cómo observan esa situación? Es que realmente la población venezolana y las organizaciones de la sociedad civil estamos asombrados de cómo un tema como este, que es ayuda humanitaria, que es canal humanitario, que estamos hablando de alimentos, que estamos hablando de medicinas para la población venezolana, que se tenga que entrar sea un tema para negociación. Eso, que hasta ahora yo nunca había visto algo similar. Obviamente la situación venezolana es muy atípica. Y lo importante de todo esto, hacer un llamado, es que los gobiernos de Latinoamérica tienen que hacer presión al gobierno venezolano, porque la crisis venezolana se les está traspasando a las fronteras. Fíjense ustedes en Colombia, la cantidad de venezolanas y venezolanos que están recibiendo afortunadamente mucho apoyo de muchas organizaciones de la sociedad civil que les están brindando apoyo y que están ayudando
a los miles y miles de venezolanos que se están yendo, huyendo, desfavoridos, tratando de buscar ayuda. Y eso está ocurriendo en todo el continente latinoamericano. Entonces es importante que la respuesta a nivel mundial ha sido demasiado tímida ante esta situación. Y es un llamado que le hacemos a los distintos gobiernos, a los distintos organismos de la sociedad civil de los distintos países y de Latinoamérica y el Caribe a que entren en negociaciones también con el gobierno venezolano y le hagan ver que la crisis venezolana también les está afectando a ellos, sus presupuestos, sus sistemas públicos de salud. Afortunadamente hemos tenido las puertas abiertas de todos los países de Latinoamérica y le están dando apoyo a la cantidad de venezolanos, incluyendo personas con VIH. Ahora, ustedes han insistido en que falta un trámite, una firma específicamente del ministro de Salud, del señor Luis López, para unas órdenes de compras ante la Organización Panamericana de la Salud. ¿Por qué algo tan simple como una firma no se ha producido? ¿Qué explicación han tenido ustedes por parte de las autoridades del gobierno? Bueno, realmente no dan ningún... El problema es que no hay un silencio total. No dan explicaciones, no dan información, no hay acceso a la información pública. Lo único que sí sabemos es que se requieren 22 millones de dólares para la compra de medicamentos antirretrovirales por un año, fórmulas lácteas para niñas y niños con VIH, sobre todo aquellos en situación de pobreza, y la cantidad de reactivos para diagnóstico, control y seguimiento del VIH para las 77.000 personas. Eso sería para un año. Y sería la compra de medicamentos solamente para el año 2018. No entendemos las razones. Supuestamente algunas personas, algunas informaciones extraoficiales que supuestamente el gobierno venezolano adolece de esa cantidad de dinero. Sin embargo, observamos que existen algunas inversiones del gobierno venezolano en otros asuntos que no precisamente son ni de alimentación ni para el área de salud. ¿Cómo cuáles inversiones? De hecho, la Organización Panamericana de la Salud, tenemos información que le dio créditos adicionales al gobierno venezolano para la compra antirretroviral. ¿Cómo cuáles inversiones? ¿A dónde cree usted que va ese dinero del gobierno venezolano? No a comprar los medicamentos que necesitan las personas con VIH y que se invierten en otras cosas. Bueno, lamentablemente no lo sabemos. Esa es una de las grandes incógnitas que no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que hay una realidad. Venezuela está en la mayor emergencia humanitaria en toda su historia republicana. Desde que nosotros tenemos acceso a tratamiento antirretroviral desde el año 97, jamás se había visto una situación similar como esta. De una vez en otra, en algún momento en otro, habíamos tenido desabastecimiento de algunos medicamentos antirretrovirales, pero no de esta manera y no de esta forma y no de la manera que está impactando a las 77.000 personas con VIH. Nosotros insistimos en la necesidad del diálogo. Nosotros lo que queremos es que este problema de salud se resuelva prontamente. Esto es un problema de derechos humanos, no es un problema de color político. Si eres rojo, si eres azul, si eres amarillo o si eres verde. Aquí es un problema de derechos humanos, es un problema garantizado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y además en los pactos y acuerdos y tratados internacionales suscritos en el sistema internacional de derechos humanos suscrito y ratificado por nuestro país. Entonces es importante que la opinión pública latinoamericana e internacional a través de ustedes, que obviamente sabemos que están bloqueados, que han sido bloqueados desde hace bastante tiempo aquí en Venezuela. De hecho, su señal no lo podemos ver aquí en Venezuela. Es importante que se acerquen, que vuelquen la mirada a un país petrolero en total crisis de emergencia. Es Alberto Nieves, director de la Organización Acción Ciudadana contra el SIDA, y nos plantea este difícil escenario que están viviendo las personas con VIH que carecen de las medicinas para poder enfrentar esa enfermedad. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, señor Fernández.
a conversar ahora con Carlos Sánchez Berzaín. Es el director del Inter-American Institute for Democracy, abogado, además politólogo. Ahí lo veo en pantalla, está con nosotros desde Miami. Una muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. Encantado, un saludo a usted y a toda su audiencia. Un gusto, por supuesto, bienvenido. No es la primera vez que el gobierno de Maduro busca, de alguna manera, dialogar, llegar a consenso con la oposición. Cada vez que llegan a la mesa, las negociaciones se trancan por las imposiciones, en este caso de la delegación oficial, según ha denunciado la oposición. Sin embargo, en toda negociación, señor Sánchez, y más en política, las partes deben ceder dentro del marco de un equilibrio. Por ejemplo, esta vez Maduro pues se pide reconocimiento a la constituyente, una instancia que usted lo sabe muy bien, no es reconocida por la comunidad internacional. ¿Cuál sería el costo, en este caso, para la oposición si accede a esta petición? Hay que ir al origen del tema. Esta cuestión que llaman diálogo no es sino un balón de oxígeno para la dictadura. Vuelva usted 4 o 5 meses atrás en Venezuela y vea al pueblo venezolano reclamando para que Maduro deje el gobierno, para que la dictadura castrochavista que controla Venezuela se retire. Y mire el escenario de hoy día en Dominicana, donde Maduro es el que pone las condiciones, es el que pide legitimar sus actos ilegales, legalizar su dictadura y seguir oprimiendo a la gente que tiene sometida en Venezuela. Lo que llaman el diálogo de República Dominicana es un oprobio, es una vergüenza, es algo que nunca debió suceder, porque si hay un diálogo en Venezuela tiene que ser un diálogo para que el dictador Maduro deje el poder y le devuelva la libertad y la democracia a Venezuela. Lo que está pasando hoy día en Venezuela, entre el gobierno dictatorial de Venezuela y la oposición sometida de la MUD, es una vergüenza que está siendo observada y en muchos casos repudiada por la comunidad internacional. Nadie cree que eso es un diálogo. Eso es una expresión del síndrome de Estocolmo, del sometimiento de la víctima en manos del verdugo. Ahora, el hecho de que a estas negociaciones no vaya la unidad en un 100%, ¿le resta credibilidad al proceso? ¿No sería este particular un indicativo de ventaja para el gobierno? No hay ninguna credibilidad, es que usted no me está escuchando. Yo le estoy diciendo que eso no es un diálogo, eso es una farsa. Eso es una simulación orquestada en un país aliado sometido por el Petrocaribe. Dominicana está manejada por el Petrocaribe, por el petróleo que da Venezuela, con unos supuestos mediadores que son operadores de la dictadura castrochavista de Cuba y Venezuela para sostener al dictador Maduro, que están generando un escenario de vergüenza para la democracia. Eso no es un diálogo. Eso es un escenario de sostenimiento de una dictadura que no puede ser más sostenida. Eso es una expresión del síndrome de Estocolmo. Usted sabe que el síndrome de Estocolmo es el sometimiento de la víctima al verdugo. No hay manera de que haya un diálogo con una constituyente que es absolutamente ilegítima y nacida de un acto dictatorial. No hay manera que haya diálogo con presos políticos. No hay manera que haya diálogo en un escenario de tortura y represión política castrochavista como la que impone el dictador Maduro. Y no hay manera que se llame diálogo a un escenario en el cual la oposición ha sido controlada y sometida y ha dejado de ser oposición para pasar a ser un factor de apoyo de un gobierno dictatorial. Eso es una vergüenza, no es un diálogo. Ahora, la oposición venezolana, sus líderes, algunos, digamos que algunos representativos de algunos partidos políticos de mucha trascendencia, trayectoria en Venezuela, aseguran que en política frente a un gobierno que llaman régimen, que llaman dictadura, pues la vía idónea, ideal, es la negociación. Ponen de ejemplo, por ejemplo, cuando se negoció con Pinochet y otras negociaciones que se dieron con dictaduras ya militares en el continente americano. Ahora, ¿qué futuro tiene para usted este proceso? Es decir, la intervención tal vez de otros factores como el gobierno de Estados Unidos, la presión, pudiera bajar producto de estas negociaciones o de estas conversaciones. No llamemos diálogo, no llamemos negociación, sino conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. ¿Qué futuro tiene?
en un diálogo o una negociación lo que importa es la agenda. Con la agenda de República Dominicana no hay ningún futuro para la democracia. La única agenda posible cuando se negocia con una dictadura es el procedimiento, los tiempos y las formas de salida de la dictadura. O sea, ¿cómo se va a recuperar la democracia? Ese es el tema del diálogo. Y eso no está en Dominicana. O sea, no hay diálogo. Eso es un balón de oxígeno para la dictadura. Si quieren hacer un diálogo con la dictadura venezolana, el único tema que se puede discutir es cuándo y cómo se va la dictadura. Y eso es lo único que Maduro y el castrochavismo no están dispuestos a dialogar. O sea, esto es una farsa. Esta cosa que está sucediendo en Dominicana es una puesta en escena de un acto más de esa tragicomedia elaborada desde La Habana para dominar, someter y seguir oprimiendo y humillando al pueblo venezolano. Ahora, hay unos garantes. Esta vez el gobierno de Nicolás Maduro aceptó la participación de cancilleres garantes, unos invitados por la oposición, otros por su delegación, por supuesto. El hecho de que estén allí el canciller de Chile, en este caso el canciller de México, que han defendido la democracia, la restitución de la democracia en Venezuela, ¿no sería como medio paso de ganancia también para la oposición? Los garantes tendrán que salir corriendo cuando se den cuenta de lo que yo le estoy demostrando, ¿sabe? En el siglo XXI, en medio de la revolución comunicacional, en la globalización mundial, nadie es estúpido. Nadie se va a creer que están negociando en Dominicano una salida que le va a dar al pueblo venezolano libertad, democracia, alimento, dejar el oprobio de lo que es la ocupación de Venezuela por parte del sistema castrochavista. Eso no está pasando. Lo que están buscando en Dominicana es darle un balón de oxígeno para que Maduro, como lo hemos visto, se arrogue el éxito de llevar a la mesa de negociación a las víctimas, a los sometidos, o a los comprados o a los humillados, para que el vicedictador de Maduro diga que Maduro va a volver a candidatear en unas elecciones fraudulentas e imposibles, y para hacer el cumplimiento del único objetivo que tiene la dictadura venezolana, como tiene la dictadura boliviana, como tiene la dictadura nicaragüense, como tiene la dictadura cubana, mantenerse indefinidamente en el poder, violando los derechos humanos, rompiendo el Estado de Derecho, haciendo desaparecer todos los elementos de la democracia. Lo que sucede hoy día en Dominicana, lamento decirle, es una farsa de la cual los dignísimos cancilleres de Chile y de México, en cuanto constaten aquello, tendrán que salir corriendo. Bien, en pantalla es Carlos Sánchez Berzaín, director del Inter-American Institute for Democracy, a quien agradezco que haya compartido estos minutos con nosotros aquí en la tarde de fin de semana. Como siempre, es un gusto tenerlo aquí en NTN 24. Hasta la próxima.